Existe una tragedia silenciosa que está destruyendo a millones de hombres en todo el mundo. Y lo más devastador es que ellos mismos la están creando sin darse cuenta. Cada día, miles de personas toman una decisión que parece lógica, protectora, hasta necesaria: construir muros emocionales tan altos que nadie pueda lastimarlos. Pero lo que no comprenden es que esos mismos muros que los protegen del dolor también los están aislando de todo lo que hace que la vida valga la pena. La sociedad moderna ha vendido una mentira tóxica: que para ser fuerte debe ser insensible, que mostrar emociones es debilidad, que la única forma de sobrevivir en un mundo cruel es convertirte en una versión helada de ti mismo. Esta narrativa ha creado una epidemia de soledad emocional, donde las personas viven como islas, aparentemente invulnerables, pero secretamente vacías. Carl Jung, el revolucionario psicólogo suizo que desafió todas las concepciones tradicionales de la mente humana, descubrió algo que podría salvarte de este destino. A través de décadas estudiando la psique humana, Jung reveló que existe un camino secreto entre la vulnerabilidad destructiva y la frialdad emocional. Un estado psicológico tan sofisticado que te permite ser completamente invulnerable a las manipulaciones, críticas y ataques emocionales de otros, sin perder jamás tu capacidad de amar, conectar y sentir profundamente. Este no es otro video de autoayuda superficial. Es una exploración profunda de principios psicológicos que han transformado la vida de personas durante más de un siglo. Jung no solo teorizó sobre estos conceptos, los vivió. Enfrentó sus propios demonios internos, navegó crisis emocionales devastadoras y emergió con una comprensión de la naturaleza humana tan profunda que sigue siendo relevante hoy. Pero antes de continuar, déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Cuántas veces has elegido cerrar tu corazón para evitar el dolor? ¿Cuántas relaciones has saboteado inconscientemente por miedo a ser vulnerable? ¿Cuántas oportunidades de conexión genuina has perdido porque era más seguro mantenerte distante? Si estas preguntas resuenan contigo, entonces lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu comprensión de la fortaleza emocional, sino que podría transformar completamente la forma en que experimentas las relaciones, el trabajo y la vida misma. La diferencia entre ser intocable y ser frío no es solo semántica. Es la diferencia entre vivir con poder auténtico o vivir en una prisión emocional de tu propia creación. Es la diferencia entre ser un guerrero emocional que puede enfrentar cualquier tormenta con serenidad o ser un refugiado emocional que solo conoce la huida. La mayoría de las personas que intentan protegerse emocionalmente cometen el mismo error fundamental. Confunden la fortaleza con la rigidez. Creen que ser fuerte significa no sentir, no reaccionar, no mostrar que les importa. Pero Jung descubrió que esta estrategia no solo es inefectiva, sino que en realidad te hace más vulnerable a largo plazo. Cuando reprimes emociones sistemáticamente, no desaparecen. Se acumulan en lo que Jung llamó la sombra, esa parte de tu psique donde residen todos los aspectos de ti mismo que has rechazado o negado. Estas emociones reprimidas no solo permanecen activas en tu inconsciente, sino que crecen en poder e influencia, manifestándose de maneras impredecibles y a menudo destructivas. Freud, el mentor de Jung, había identificado ya este fenómeno en lo que llamó retorno de lo reprimido. Según Freud, cualquier contenido psíquico que intentemos eliminar de la conciencia regresará con mayor intensidad. En el contexto de la protección emocional, esto significa que mientras más intentas no sentir, más violentamente emergerán esas emociones cuando finalmente se rompan las defensas. La investigación neurológica moderna ha confirmado estas intuiciones. Estudios con resonancia magnética funcional han demostrado que la supresión emocional crónica no solo es ineficaz, sino que consume enormes cantidades de energía mental, reduciendo tu capacidad para el pensamiento claro, la creatividad
y la toma de decisiones efectivas. Es como mantener todos los músculos de tu cuerpo tensos las 24 horas del día. Eventualmente, el sistema colapsa por agotamiento. Pero hay otro costo aún más devastador de la estrategia de frialdad protectora: la atrofia de tu inteligencia emocional. Cuando sistemáticamente evitas procesar emociones, pierdes la capacidad de leer las sutilezas emocionales en otros. Esto te hace, paradójicamente, más susceptible a manipulación, porque no puedes detectar las señales emocionales que te advertirían sobre las intenciones reales de las personas. Jung observó este patrón repetidamente en su consulta. Pacientes que habían construido fortalezas emocionales aparentemente impenetrables, pero que en realidad eran extraordinariamente vulnerables a tipos específicos de manipulación emocional, precisamente porque habían perdido el contacto con su propio mundo emocional. Además, la frialdad emocional crea lo que los psicólogos modernos llaman anedonia, la incapacidad de experimentar placer o satisfacción. Cuando cierras tu corazón al dolor, inevitablemente también lo cierras a la alegría. El resultado es una existencia gris, mecánica, donde incluso los logros más significativos se sienten vacíos. Entonces, si la frialdad no es la respuesta, ¿cuál es el camino hacia la verdadera invulnerabilidad emocional? Jung encontró la respuesta en uno de los conceptos más revolucionarios de la psicología: la función trascendente. La función trascendente es la capacidad psicológica de sostener tensiones internas sin colapsar bajo su peso. Es la habilidad de experimentar emociones contradictorias simultáneamente, como amor y decepción hacia la misma persona, sin necesidad de resolver inmediatamente la contradicción eligiendo un lado. Esta capacidad va contra todo lo que nos enseñan sobre la gestión emocional. La mayoría de las personas, cuando enfrentan emociones conflictivas, sienten una urgencia desesperada por resolver la contradicción. Si están enojados con alguien que aman, sienten que deben elegir: o aman o están enojados. Pero Jung descubrió que esta urgencia por resolver tensiones es precisamente lo que nos debilita. La función trascendente opera en un principio completamente diferente. En lugar de resolver la tensión, la usa como combustible para la transformación. Cuando puedes sostener conscientemente dos emociones aparentemente contradictorias, algo nuevo emerge: una perspectiva más madura, una respuesta más sabia, una solución creativa que tu mente limitada nunca habría encontrado. Freud había identificado un mecanismo similar en lo que llamó sublimación, la capacidad de transformar impulsos primitivos en expresiones más elevadas. Pero Jung llevó este concepto más lejos, proponiéndolo no solo como un mecanismo de defensa, sino como la clave para el crecimiento psicológico auténtico. Imagina por un momento que alguien te traiciona profundamente. La reacción típica del ego sería elegir entre dos extremos: o perdonar completamente y fingir que no pasó nada, o cortar toda relación y cerrarte emocionalmente. Pero la función trascendente te permitiría sostener simultáneamente el dolor de la traición y la comprensión de las circunstancias que llevaron a esa persona a actuar así. En ese espacio de tensión sostenida, podrías desarrollar una respuesta que no viene ni del resentimiento ni de la negación ingenua, sino de una sabiduría más profunda. Podrías establecer límites claros sin cerrar tu corazón. Podrías protegerte sin convertirte en piedra. Podrías aprender sin amargarte. Esta capacidad no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere lo que Jung llamó trabajo sobre uno mismo, un proceso continuo de autoexploración y desarrollo psicológico que la mayoría de las personas evita porque es incómodo y desafiante. El primer paso en este trabajo es desarrollar lo que Jung denominó conciencia del observador. Esto significa cultivar la capacidad de observar tus propias reacciones emocionales sin ser completamente consumido por ellas. Es como convertirte en el científico de tu propia experiencia emocional.
capaz de estudiar tus patrones sin perderte en ellos. Esta conciencia del observador te permite crear lo que los psicólogos modernos llaman espacio de respuesta, ese momento crucial entre el estímulo emocional y tu reacción, donde tienes la oportunidad de elegir conscientemente cómo responder, en lugar de reaccionar automáticamente. Cuando desarrollas esta capacidad, comienzas a notar patrones en tus reacciones emocionales. Tal vez descubres que ciertas críticas te desestabilizan porque tocan inseguridades específicas, o que tiendes a cerrarte emocionalmente cuando te sientes abrumado porque así aprendiste a lidiar con el estrés en la infancia. Esta conciencia es liberadora, porque revela que tus reacciones emocionales no son verdades absolutas sobre la realidad, sino patrones aprendidos que pueden ser modificados. No estás condenado a reaccionar siempre de la misma manera a las mismas provocaciones. El siguiente nivel de desarrollo involucra lo que Jung llamó integración de la sombra. La sombra, en la psicología junguiana, contiene todas las partes de nosotros mismos que hemos rechazado, negado o reprimido porque no encajan con nuestra imagen consciente de quiénes somos. Para la mayoría de las personas que luchan con la vulnerabilidad emocional, la sombra contiene aspectos como la necesidad de amor, el miedo al abandono, la rabia por injusticias pasadas o el deseo de ser valorado y apreciado. Estos aspectos se vuelven sombra porque la persona los juzga como debilidades o características indeseables. Pero Jung descubrió que integrar conscientemente estos aspectos rechazados, en lugar de seguir reprimiéndolos, es fundamental para desarrollar verdadera fortaleza emocional. Cuando puedes reconocer y aceptar que tienes necesidades emocionales legítimas, paradójicamente te vuelves menos dependiente de que otros las satisfagan. Es como la diferencia entre un niño que niega tener hambre porque le da vergüenza admitir su necesidad y un adulto que reconoce su hambre y puede tomar medidas responsables para alimentarse. El niño, al negar su hambre, se vuelve más vulnerable a la manipulación de cualquiera que ofrezca comida. El adulto, al reconocer su necesidad, puede elegir conscientemente cómo y cuándo satisfacerla. Freud había notado un fenómeno similar en lo que llamó formación reactiva, cuando las personas adoptan comportamientos que son opuestos directos a sus impulsos inconscientes. Por ejemplo, alguien que tiene una necesidad profunda de conexión emocional, pero la juzga como debilidad, podría adoptar una personalidad extremadamente independiente y desdeñosa de los vínculos emocionales. El problema con las formaciones reactivas es que requieren energía psicológica constante para mantenerse, y eventualmente se colapsan bajo su propia tensión interna. La integración de la sombra, por el contrario, libera esa energía para usos más constructivos. Cuando integras conscientemente tus necesidades emocionales rechazadas, desarrollas lo que Jung llamó autenticidad psicológica. Ya no necesitas mantener una fachada de invulnerabilidad, porque has aceptado que ser humano incluye tener vulnerabilidades, y que estas vulnerabilidades, cuando se reconocen conscientemente, se convierten en fuentes de fortaleza en lugar de debilidad. Esta autenticidad psicológica crea un tipo de presencia que es simultáneamente fuerte y cálida. Las personas pueden sentir que no estás fingiendo ser alguien que no eres, y esto genera confianza natural. Paradójicamente, cuando dejas de intentar impresionar a otros con tu invulnerabilidad, te vuelves más impresionante porque irradias la tranquila confianza de alguien que se conoce y se acepta completamente. Pero quizás el aspecto más poderoso de este trabajo psicológico es lo que Jung denominó individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, en lugar de quien crees que deberías ser o quien otros quieren que seas. La individuación requiere el coraje de diferenciarte de las expectativas colectivas. En el contexto de la fortaleza emocional, esto significa desarrollar tu propio código personal de cómo quieres relacionarte emocionalmente con el mundo, en lugar de simplemente adoptar las estrategias defensivas que te enseñaron o que ves a tu alrededor.
Tal vez descubres que tu forma auténtica de ser fuerte incluye expresar emociones abiertamente cuando es apropiado, o que tu fortaleza real radica en tu capacidad de mantenerte compasivo incluso cuando otros son crueles, o que tu poder genuino viene de tu habilidad para establecer límites claros, sin necesidad de justificarte o disculparte. Este proceso de individuación emocional es profundamente liberador, porque te permite dejar de gastar energía tratando de encajar en moldes que no son apropiados para tu naturaleza única. En lugar de intentar ser fuerte de la manera que la sociedad dice que deberías serlo, puedes desarrollar tu propia forma distintiva de fortaleza. Jung también identificó lo que llamó compensación psicológica, la tendencia natural de la psique a equilibrar extremos. Si has estado viviendo en un extremo de frialdad emocional, tu inconsciente eventualmente creará situaciones que te fuercen a confrontar el lado emocional que has estado negando. Esto explica por qué las personas que se enorgullecen de su frialdad emocional a menudo se encuentran inexplicablemente atraídas hacia personas muy emocionales o dramáticas, o por qué pueden tener explosiones emocionales aparentemente irracionales después de periodos de control rígido. La psique está tratando de restaurar el equilibrio. La comprensión de esta dinámica te permite trabajar conscientemente con estas fuerzas compensatorias, en lugar de ser víctima de ellas. Puedes elegir conscientemente integrar aspectos emocionales de manera controlada y constructiva, en lugar de esperar a que emerjan caóticamente. Freud había observado un proceso similar en lo que llamó compulsión a la repetición, la tendencia a recrear inconscientemente situaciones que nos permitan procesar traumas no resueltos. Si has sido herido emocionalmente en el pasado y nunca procesaste completamente esa experiencia, tu inconsciente podría crear situaciones similares una y otra vez, hasta que finalmente integres las lecciones que necesitas aprender. Entender esta dinámica te permite romper patrones destructivos. En lugar de seguir repitiendo inconscientemente los mismos dramas emocionales, puedes hacer el trabajo consciente de procesar experiencias pasadas, extraer su sabiduría e integrar esas lecciones de manera que ya no necesites revivirlas. Un concepto particularmente poderoso en el trabajo de Jung es lo que llamó holding the tension, sostener la tensión. Este es el arte psicológico de permanecer consciente y centrado en medio de conflictos emocionales intensos, sin colapsar en reacciones automáticas. Sostener la tensión no significa reprimir emociones o fingir que no existen. Significa desarrollar la capacidad de sentir completamente lo que estás experimentando mientras mantienes simultáneamente tu centro consciente y tu capacidad de respuesta elegida. Esta habilidad es especialmente crucial en relaciones íntimas, donde los conflictos emocionales son inevitables. La mayoría de las personas, cuando enfrentan tensión emocional en una relación, recurren a una de dos estrategias: atacar o retirarse. Pero ambas estrategias perpetúan el conflicto en lugar de resolverlo. Sostener la tensión te permite permanecer presente y comunicativo incluso cuando estás sintiendo emociones intensas. Puedes expresar tu perspectiva sin atacar a la otra persona, puedes escuchar sus preocupaciones sin abandonar tus propias necesidades. Puedes trabajar hacia una solución sin sacrificar tu integridad. Esta capacidad transforma completamente la calidad de tus relaciones porque las personas pueden sentir que es seguro ser auténticas contigo. Saben que no vas a colapsar emocionalmente si expresan algo difícil, pero también saben que no vas a cerrarte completamente y volverte inaccesible. Jung veía esta capacidad de sostener tensiones como fundamental para lo que llamó el proceso de individuación colectiva, la evolución de la conciencia humana hacia formas más maduras de relacionarse. En términos prácticos, desarrollar esta habilidad requiere práctica regular. Comienza en situaciones de baja intensidad emocional, donde puedes experimentar con permanecer consciente y centrado cuando surgen emociones desafiantes. Gradualmente, puedes aplicar esta habilidad en situaciones cada vez más intensas.
Una técnica específica que Jung desarrolló para esto es lo que llamó imaginación activa, un proceso de diálogo consciente con diferentes aspectos de tu psique. Cuando te enfrentas a un conflicto emocional, puedes literalmente dialogar internamente entre la parte de ti que quiere reaccionar de una manera y la parte que quiere reaccionar de otra. Este diálogo interno te permite explorar conscientemente las diferentes perspectivas dentro de ti, entender las necesidades legítimas detrás de cada impulso y encontrar respuestas que honren tu complejidad emocional sin sacrificar tu integridad. Freud había desarrollado una técnica similar en la asociación libre, pero la imaginación activa de Jung es más directiva y orientada hacia la síntesis. En lugar de simplemente explorar el inconsciente, buscas activamente formas de integrar contenidos inconscientes en tu conciencia de manera constructiva. El resultado de este trabajo psicológico es lo que Jung llamó la personalidad madura, alguien que ha integrado conscientemente sus polaridades internas y puede responder a las situaciones desde un lugar de totalidad en lugar de fragmentación. Una personalidad madura en el sentido junguiano no es alguien que nunca siente emociones intensas, sino alguien que puede sentir la gama completa de emociones humanas sin ser dominado por ellas. Es alguien que puede ser tierno sin ser débil, firme sin ser cruel, abierto sin ser ingenuo, protector sin ser controlador. Esta madurez psicológica crea lo que podríamos llamar invulnerabilidad auténtica, una forma de fortaleza que no se basa en la negación de tu humanidad, sino en la integración consciente de todos los aspectos de tu ser. Cuando alcanzas este nivel de desarrollo, las críticas de otros pierden su poder para desestabilizarte porque ya no dependes de la validación externa para tu autoestima. Los intentos de manipulación emocional se vuelven ineficaces porque puedes reconocerlos sin reaccionar automáticamente. Los conflictos relacionales se convierten en oportunidades para un entendimiento más profundo en lugar de amenazas a tu bienestar emocional. Pero quizás lo más importante es que mantienes tu capacidad de amar profundamente, de conectar auténticamente y de contribuir de manera significativa al bienestar de otros. Tu fortaleza no se construye a expensas de tu humanidad, sino que surge de la integración consciente de tu humanidad completa. Jung creía que el desarrollo de esta clase de fortaleza emocional madura no era solo importante para el bienestar individual, sino crucial para la evolución de la conciencia humana colectiva. Cada persona que hace este trabajo interno contribuye a crear un mundo donde es posible ser simultáneamente fuerte y compasivo, protegido y abierto, autónomo y conectado. El camino hacia esta clase de invulnerabilidad auténtica no es fácil ni rápido. Requiere coraje para enfrentar aspectos de ti mismo que has estado evitando, honestidad para reconocer patrones destructivos y persistencia para hacer el trabajo emocional incluso cuando es incómodo. Pero los beneficios van mucho más allá de simplemente sentirte más seguro emocionalmente. Cuando desarrollas esta clase de fortaleza integrada, experimentas una libertad fundamental, la libertad de ser completamente tú mismo sin disculpas, sin defensas, sin máscaras. Ya no necesitas gastar energía manteniendo fachadas o protegiendo una imagen falsa. Puedes invertir esa energía en crear valor, en construir relaciones significativas, en contribuir a propósitos que van más allá de tu supervivencia emocional básica. Al final, la diferencia entre ser intocable y ser frío es la diferencia entre vivir desde el miedo y vivir desde el amor. La frialdad surge del miedo. Miedo al dolor, miedo al rechazo, miedo a la vulnerabilidad. La invulnerabilidad auténtica surge del amor. Amor a ti mismo lo suficiente como para proteger tu bienestar sin sacrificar tu humanidad. Amor a otros lo suficiente como para mantenerte abierto a la conexión genuina. Amor a la vida lo suficiente como para participar completamente en ella. Carl Jung pasó décadas explorando estos territorios de la psique humana, no solo como teórico,
sino como explorador de su propia transformación personal. Sus insights no son conceptos abstractos, sino mapas prácticos para navegar las complejidades de ser humano en un mundo que a menudo es difícil y desafiante. La invitación que Jung te ofrece es profunda: convertirte en alguien que puede enfrentar cualquier tormenta emocional con serenidad, que puede amar sin perder su independencia, que puede ser vulnerable sin ser víctima, que puede ser fuerte sin ser insensible. Esta es la verdadera maestría emocional. No la ausencia de sentimientos, sino la integración consciente de toda la riqueza y complejidad de tu naturaleza emocional al servicio de una vida auténtica y significativa. La pregunta que queda es simple pero profunda. ¿Estás dispuesto a emprender este viaje hacia la invulnerabilidad auténtica? ¿Tienes el coraje de enfrentar tus propias sombras para encontrar la luz que siempre ha estado ahí? ¿Puedes imaginar una versión de ti mismo que sea simultáneamente la más fuerte y la más compasiva que hayas sido jamás? El camino está abierto. Los principios están claros. Lo único que falta es tu decisión de comenzar.